¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a Perspectiva, el programa que semana a semana hace posible el Canal Judicial y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Es desde luego un gusto saludarlos nuevamente como cada semana. En esta ocasión vamos a tener un gran tema, me parece que es un tema muy relevante por las condiciones actuales, por nuestro país, por la serie de cambios que se han venido dando. Y vamos a hablar de un tema que me parece que es muy relevante. Vamos a hablar ahora de la humanización del trabajo, también un poquito de las leyes laborales y del futuro productivo de México. Tenemos, como todas las semanas, tres grandes protagonistas de este programa. A mi derecha tengo el placer de saludar al doctor Alfonso Siliceo Aguilar. Alfonso es abogado, es escritor, es doctor en psicología con experiencia de más de 40 años. Él es autor de más de 13 libros sobre desarrollo ejecutivo, liderazgo, cultura organizacional y es un gran conferencista y desde luego socio directivo de Siliceo y Asociados. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pepe. Un placer. Y bueno, también tengo el privilegio de un amigo de muchos años, una persona muy capaz, un gran abogado, presentarles más a mi derecha a Bernardo Angulo. Bernardo es un Master Coach en optimización de desempeño organizacional. Él es abogado también egresado de la Escuela Libre de Derecho. Es Bernardo un investigador del comportamiento de los procesos humanos y está dedicado a la consultoría organizacional. Más de 450 conferencias, Bernardo, se dicen fácil. Y bueno, pues es un flamante profesional que nos honra mucho con su presencia. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe, al contrario, qué gusto. Y bueno, también a mi izquierda, por supuesto, amigo de muchos años, un gran abogado y también especialista en el tema. Tengo el honor de presentarles a Juan José Díaz Mirón. Juan José es abogado también de la Escuela Libre de Derecho, con estudios en psicología de la Universidad de Brescia en los Estados Unidos de Norteamérica y con un posgrado en administración de empresas por el IPADE. Desde luego miembro de nuestro querido colegio, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de muchos años y verdaderamente en casa. Gusto en verte, mi querido Juan José. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Si les parece, para entrar un poquito en materia, me gustaría empezar por lo básico. Alfonso, me gustaría preguntarte respecto a la humanización, respecto a la dignidad, términos importantes basados en la doctrina social cristiana. Y me gustaría saber en concreto qué es la humanización y la dignidad en el trabajo. ¿Cuál sería, en tu criterio, la diferencia entre estos dos tan importantes términos? Sí. Mira, yo creo que humanizar el trabajo y hacerlo digno para el ser humano es prácticamente lo mismo, porque la dignidad depende de la naturaleza humana, ¿no? Se habla de, precisamente en toda esta corriente que has mencionado, el tema fundamental es hacer las cosas de acuerdo o en concordancia con la dignidad del ser humano, de acuerdo a su naturaleza. Y si este concepto lo aplicamos al fenómeno laboral, pues el trabajo digno es el trabajo humano. Y a la inversa, todo trabajo que tiende a una humanización tiende a una dignificación del trabajador. Y creo que este tema excede a nuestro caso en México. Es un tema que, de mi experiencia de muchos años, lo veo como un problema mundial. En países de desarrollo, en países que están cercanos a ser, no me gusta el término subdesarrollados, pero en camino a ser países de una economía desarrollada. Hay una deuda, Pepe, mundial respecto de humanizar cada vez más el trabajo, en varios frentes, en el tema salarial, en el tema de la formación, capacitación, entrenamiento, educación del trabajador. Aquí hay una deuda muy grande. Las empresas, en lo general,
sin hablar de casos particulares, todavía no entienden el fondo de lo que es la capacitación y la educación de los trabajadores. Se van mucho más por el dinero, se van mucho más por otro tipo de fines, yo diría. Sí, mira, yo diría que primero hay una pobre concepción del empresario en general, ¿no? Hay excepciones, desde luego, de cuál es la misión de capacitar, de formar, de educar al trabajador. Todavía se escatima dinero para ello, ¿sí? Hay empresarios que dicen, no, ¿cómo se va a gastar tanto dinero en la formación de la gente? Cuando mientras más inviertas en formar a la gente, más productividad, más calidad, más lealtad vas a tener de esa gente respecto de la empresa, de su misión, de la tarea que realizan, el servicio que dan, el producto que hacen, etc. Entonces, por un lado, hay esa parte de uy, qué cara sale la capacitación, ¿no? Y por otro lado, el tema salarial. Yo creo que, y esto lo estamos viendo últimamente con lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En el tema automotriz, por ejemplo, los ingresos, los sueldos, los salarios son muy bajos y eso hace que no seamos tan competitivos. Es que el concepto de tener un trabajo digno. Realmente, efectivamente, tocas un tema que ahorita con la serie de reformas que está haciendo su automotriz, entiendo que uno de los compromisos que hizo México es equilibrar por hasta cierto límite el salario como en Estados Unidos. Exacto. Juanjo, me surge la pregunta, ¿cuál es en realidad este problema conceptual del trabajo digno y qué crees que tendríamos que hacer o que tendrían que hacer nuestros legisladores para poder tener una claridad en el tema? ¿Cómo poder legislar al respecto? Mira, el problema del concepto del trabajo digno es justamente que hace mucho tiempo no nos preguntamos qué es, como dice el doctor, qué es el trabajo digno. Creo que reconocemos y somos muy dados a reconocer que somos un país de trabajadores. Tenemos un alma de trabajadores, pero hace mucho no nos hemos preguntado qué es el trabajo digno. Nuestra Ley Federal del Trabajo hoy abre la puerta con trabajo digno. Y luego se viene con más de 1000 artículos en donde no menciona de nuevo la dignidad en el trabajo y, como tú bien sabes, legislamos de vacaciones, de días inhábiles, de prestaciones mínimas. Pero hace mucho no nos preguntamos, ¿y qué es el trabajo digno? ¿Y 6 días de vacaciones al año son dignas? ¿Y las jornadas que tenemos son dignas? En el tema automotriz, como bien dicen, hoy tenemos empresas en México cuyas jornadas empiezan y los trabajadores ya tienen 2 horas de traslado al empleo. Eso es. Entonces, creo que hace mucho tiempo no nos preguntamos como gremio, tanto patronal como obrero, como legislativo, como gremio en general, oigan, ¿y de qué estamos hablando? Cosas de inicio tan sencillas como decía el doctor, oigan, ¿y el trabajo dignifica a la persona o la persona dignifica a su trabajo? O hay una relación bilateral de ambas, ¿no? Creo que como gremio es importante que hoy en este esquema que tenemos o en este momento que vivimos legislativo, creo que es importante que nos preguntemos realmente el tema de qué estamos haciendo con el trabajo. ¿Qué es legislar del trabajo? Y yo preguntaría, yo me pregunto a mí mismo, ¿legislar en materia de trabajo es nada más fijar horarios, vacaciones, primas? ¿O pudiese ser preguntarnos realmente cosas un poco más filosóficas para, en fin, incentivar la productividad, como dice el doc, para, en fin, humanizar más el trabajo y realmente poner nuestras habilidades legales, legislativas, filosóficas, psicológicas y consultivas para efecto de mejorar el trabajo y dignificar a la Precisamente ahorita que tocas ese tema de la humanización del trabajo, ahorita con las recientes reformas que estamos en deuda, todavía no se hacen las reformas pendientes de la Ley Federal del Trabajo,
¿existirá la posibilidad de que esto se legisle de una manera más eficiente? Mira, creo que ¿Es una buena oportunidad? Creo que es la oportunidad. Yo creo que es la oportunidad, ¿no? Creo que tenemos gente en todos los sectores, ¿eh? Vemos hoy, creo que un fenómeno muy interesante. Vemos en todos los sectores líderes sindicales ávidos de legislar proactivamente en pro de la productividad. No nada más del trabajador, sino de la productividad. Que eso ya en sí comprende un ámbito más abierto de ver el trabajo y la dignidad y la productividad. Creo que la circunstancia que vivimos en cuanto a tiempo es la oportunidad. Lo tenemos que ver. Y creo que tenemos los recursos, tanto legislativos, porque ojo, algo que no debemos de perder de vista es que la reforma constitucional ya se dio. Falta ahora una ley de la materia, pero la reforma ya se dio. Y creo que la reforma sí trae o sí apunta hacia una posible modernidad del trabajo. Lisa y llanamente en un tema muy bonito, que no tiene por qué ser difícil, que es el tema sindical. Y el tema de la claridad, la transparencia y la representatividad sindical. Creo que ese tema que ya está en la Constitución al día de hoy es un tema que, por ejemplo, nos da para pensar que si aprovechamos los recursos y aprovechamos el tiempo, pudiésemos soñar en una legislación, Doc, no me dejarás mentir, una legislación con miras a la productividad y el beneficio mutuo. Mi principal cosa es no tenemos por qué pelearnos en materia del trabajo, pero como lo platicamos mucho, los señores y yo personalmente, los trabajadores y el empleador no son antagónicos, Pepe. Son socios, son amigos, finalmente son gentes que se benefician unas de las otras y se necesitan. Te necesitan. La relación es de necesidad, no de antagonismo. Y en esa medida, ahí subyacen las oportunidades. Pues ojalá la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ojalá el gremio de abogados pueda hacer y poner de su parte para poder lograr ese fin. Yo creo que son conceptos sumamente importantes, mucho más reales que doctrinales, como a veces la gente piensa, y mucho más vivos que en los libros. Yo creo que son cosas que se tienen que poner en la realidad. Y eso me parte para pensar un poquito en los temas ahorita de automatización, frente a humanización, y temas que me gustaría mucho platicar contigo, Bernardo. Esa va a ser mi pregunta, pero me parece que eso vamos a hacerlo después de una pequeña pausa. Por favor, no le cambie. Seguimos aquí en Perspectiva, Derecho a Empresa. Continuamos con nuestro programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la ANADE, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y bueno, continuamos con este tema tan importante respecto a la humanización del trabajo, de las leyes laborales y del futuro productivo de México, de nuestro país. Y hablamos de temas y de conceptos sumamente valiosos, sumamente importantes, conceptos como lo que es trabajo digno, lo que es humanización, temas que a veces parece que es letra muerta cuando en realidad es algo que es muy importante y está más vivo que nunca. En ese tenor estábamos platicando sobre lo que es el riesgo de la automatización. Hemos estado oyendo definitivamente al presidente Trump hablar de que México ha sido responsable por la pérdida de empleos, cuando muchos de estos empleos ha confirmado que se dieron por la modernización, por la automatización, en lugar de una mano de obra barata. En ese sentido, y para ilustrarlos ustedes, Bernardo, gran especialista del tema, gran amigo. Bernardo, me gustaría, por favor, que conceptualizáramos un poquito también el tema de la automatización. Hablar un poco del tema de la humanización frente a la automatización. Sí, pues muchas gracias, Pepe.
Mira, a mí una de las primeras reflexiones que se me antoja hacer al respecto es que no tenemos que presentar la realidad como divorciada, particularmente en estos dos temas, automatización y humanización, como si necesariamente fueran conceptos antagónicos y que se excluyen. La realidad me parece que nos da múltiples pruebas de cómo en todos los niveles de interacción del ser humano hay espacios que ofrecen una gama de colores. Es cierto, hay un gran riesgo en la humanización. Si nosotros pensamos en la humanización como un gran propósito, la automatización en ese sentido podría significar un riesgo. Pero me parece que por el otro lado hay una gran oportunidad. Quizás ahorita nos está tocando presenciar un momento en que parecerían dos intenciones que se contraponen. Me parece que aquí hay un concepto central que tenemos que tener en mente y es que el ser humano es fin, nunca es medio. Cuando hace rato hablábamos de la dignificación del trabajo, me parece que este es el centro de gravedad. Cuando desde el punto de vista no solo de la legislación laboral, sino desde las prácticas que existen al interior de las organizaciones y de la cultura que cada una de ellas tiene, el ser humano se pone al centro de todos los esfuerzos y se entiende que todo lo que se hace es en beneficio del ser humano, estamos en ruta de entender por qué la automatización de diferentes procesos no necesariamente tiene que ser excluyente, ¿no? Hay un investigador de la Universidad de Chicago, Mihail Csikszentmihalyi, un nombre que me costó varios meses pronunciar, que hizo un estudio longitudinal o transversal, este tipo de estudios que se hacen a lo largo de los años. Tú identificas un grupo de estudio, probablemente un grupo de chicos en edad adolescente, y lo vas evaluando, lo vas midiendo a lo largo de los años, de tal manera que hay estudios longitudinales larguísimos. Y él hizo un estudio muy interesante para identificar qué era lo que hacía que los seres humanos se mantuvieran motivados. Investigó a cientos, a miles de personas a lo largo de este estudio y descubrió que son dos variantes las que miden la motivación del individuo. Él descubrió que por un lado están las habilidades y por el otro lado los retos. De tal manera, imaginemos nosotros una matriz en donde en el extremo inferior izquierdo está el coeficiente más bajo, tanto de habilidades como de retos. Y esa es una persona, por ejemplo, que se siente totalmente apática. Es una persona que no tiene interés en crecer más allá. ¿Por qué? Porque las habilidades que tiene son bajas, los retos que enfrenta son pequeños. Déjame ponerte un ejemplo. En camino hacia acá, hacia el canal, tomé el segundo piso muy temprano y al momento en que se abrió la pluma, pues está uno de estos chicos que están atentos de cualquier cosa que se atore. Y me quedé pensando lo difícil que de pronto puede ser ese trabajo. ¿Por qué? Porque este chico lo único que tiene que hacer es estar parado, probablemente bajo la lluvia, la intemperie, ¿no? Con todo el frío del mundo que se puede pensar a las 6 de la mañana, está tomándose su atolito, y lo único que tiene que hacer es esperar a que se presente alguna incidencia o algún obstáculo. No se necesitan grandes habilidades, más que poderte sostener tú mismo de pie, y por el otro lado el nivel de reto pues, es bajísimo. Es decir, lo único que tienes que hacer es pedirle el tag a la persona a la que tiene alguna dificultad, digitarlo o volverlo a pasar en un escáner y permitir que la persona que va manejando continúe su camino. Esa persona está en un estado de apatía porque no tiene nada que lo motiva. Y yo creo que acá el centro de gravedad es lo siguiente. La automatización nos ofrece una oportunidad. Es cierto que a nivel de las fuentes de trabajo, muchas se van a perder, pero también se abren alternativas interesantes para allá. O sea, lo que me parece interesante es no tenemos que satanizar a la automatización como algo que se contrapone a la intención humanizadora. Me parece que debemos desarrollar un discurso, un diálogo al interior de todos los agentes que forman parte de la experiencia empresarial y laboral, de tal manera que esta situación, que es una realidad y que llegó para quedarse, sea decodificada como una oportunidad en vez de algo que tenemos que proteger. ¿Podrá considerarse como algo complementario? Me parece totalmente que sí. Es cierto es que... el futuro, ¿eh? Es el futuro, Pepe, es el futuro, exactamente es el futuro. Ahora, ¿cómo balancear eso, Alfonso? ¿Cómo poderlo balancear de una manera que sea ética, que cumpla con los conceptos que hemos estado hablando de trabajo de inmunización? Sí. En complemento de lo que ha dicho Bernardo, me gustaría añadir y
y checa con la pregunta que acabas de hacer. Los expertos que han investigado este tema de la robótica, la automatización y demás, concluyen en algo que me parece muy retador. Y es el mensaje para empresarios, para el gobierno, etc. Y para todo tipo de organización. ¿A qué me refiero? En el corto plazo, vamos a tener que ser muy inteligentes en resolver los problemas que la automatización y la robótica van a generar, de hecho, en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo, la situación va a ser muy promisoria, muy positiva, no en el corto plazo, insisto. De acuerdo, no son excluyentes. De acuerdo, la automatización es un reto y una oportunidad. Pero los empresarios de todo tipo tienen que estudiar ya, hoy, las consecuencias, los cambios, la capacitación, el manejo de la situación de desplazamiento y de pérdida de trabajos, pérdida de ocupación en todos los sectores, principalmente en el automotriz, que funciona a partir de robots, básicamente, y lo hará cada vez más, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, no voy a hablar de años, pero los siguientes 15, 20 años serán un reto para manejar la crisis que esto va a generar. Clarísimo. ¿Sí? Clarísimo. Y después, y uno de estos investigadores me gustó mucho que dice, después va a haber una situación de bonanza parecida al Renacimiento. Fíjate, qué curioso. Sí, porque es un momento de crisis. Vamos a estar, te lo preguntaría, Bernardo, ¿estamos entrando a una cuarta revolución industrial? ¿Estamos entrando ahora, de acuerdo? A ver, Alfonso ha sido clarísimo. A ver, aquí está la robótica, aquí está la automatización. Las empresas van a invertir en eso y se va a perder mano de obra al principio. Pero después la propia capacitación te va a exigir tener gente para poder manejar todas esas máquinas. Así es, Pepe. A mí me gustaría introducir acá el concepto de visión sistémica. Me parece que el gran reto que tenemos hoy por hoy es entender que el resultado de las cosas no es producto de una sola causa. Es decir, toda situación es producto de una serie de elementos que al momento en que se conjugan generan un resultado. Por ejemplo, esta afirmación que hace el presidente Trump, que debido a los mexicanos están perdiendo fuentes de trabajo en Estados Unidos, es justamente la posición opuesta a la visión sistémica. Está atribuyendo a una única fuente la desgracia que él dice, que ni siquiera tenemos claro que exista para el pueblo americano. Me parece en consecuencia que el gran reto que tenemos es incorporar los diferentes ángulos que tiene una situación. Coincido con Alfonso totalmente, en el corto plazo eso es lo que va a suceder, pero justamente aquí es que se abre una oportunidad para los empresarios para entender que su gente son su activo principal. Y es que aquí hay un principio elemental, Pepe. Si el empresario no entiende que en la medida que en el tejido social todos los individuos que forman parte de él tengan oportunidades, hacer negocios va a ser imposible para ellos. Es decir, desde el punto de vista ético y moral, sería deseable que todos los empresarios tuvieran la sensibilidad para entender que si no protegen a su gente, eso no es correcto. Pero si no les alcanza, digamos, el corazón, si me permites ponerlo la expresión sobre la mesa, debería alcanzarles o debería apelar al interés comercial que tienen. Porque en un entorno en donde la gente no tiene oportunidades, surge la violencia. Y cuando surge la violencia, nadie puede hacer negocios. Por eso es que digo que la automatización ofrece una oportunidad para quien la quiere ver, Pepe. Y muy interesante, pero a ver, Alfonso, en todo este, digamos, mundo actual que estamos platicando, todos estos cambios que ya están, no es que vienen, ya están, nuestras piezas, digamos, históricamente social, motivo de la revolución, como los sindicatos, que hablaba Juanjo hace un momento. El sindicato, ¿cómo va a tomar esta realidad? ¿Cómo la va a implementar? ¿Cómo va a ser en este caso la relación empresario-sindicato? ¿Se van a poner la defensiva? ¿Van a entender el cambio? ¿Habrá que hablar con ellos? En concepto, ¿cómo vamos o cómo se va a dar ese
digamos, ese cambio en ese particular? Me gusta mucho tu pregunta, Pepe, porque los tres, Juanjo, Bernie y yo, hemos estado en los últimos 2 años, 3 años, inmersos en el apoyo a sindicatos de diversos gremios, ¿no? Y yo pienso, en general, que no están preparados ahorita y que deben hacerlo. Nada menos ayer hablábamos con un líder sindical que se impactó mucho por este comentario de la robótica, ¿no? Yo pienso que no están preparados, que hay que prepararlos, que tienen que ver ellos con una mente amplia la necesidad de ir ajustando una serie de presupuestos, de valores, de valores sobre todo. Porque el tema, para mí, es un tema más de orden sociológico y de filosofía social laboral, ¿sí? No es un tema técnico. ¿A qué voy? A que para que la crisis esta que se avecina sea menos costosa en términos humanos, sociales, económicos, etcétera, laborales, tiene que haber un sentimiento y un valor de solidaridad entre los diversos factores o diversos grupos que están atrás de esto. El gobierno, los empresarios, las universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales en general, todas deben o debemos crear un trabajo integrado en equipo, por llamarle de alguna forma, para enfrentar esto que ya lo estamos viviendo, ¿no? Para mí es un tema de valores, Pepe, más que de técnicas y de reglamentos o de leyes. Sí, Juanjo tiene razón, ya está un marco legal, necesitamos reglamentos, sí, pero esas leyes tienen que hacerse con base en valores trascendentes. En convencimientos que el ser humano tenga. Yo creo que ahí es mucho de la educación. Te quiero dar un ejemplo, si me permites. Sí, por favor. Precisamente hace unos días tuve el gusto de conocer a la líder sindical de las trabajadoras domésticas, que nos daba datos verdaderamente tristes, datos vergonzosos. México está en uno de los últimos lugares en este tema del trabajo digno, de la humanización del trabajo de las empleadas domésticas, de las servidoras domésticas, que llegan a ser parte de nuestra familia, ¿sí? Así es. Y que nos cargaron y nos dieron de comer y demás, y que hay personas que han tenido, no sé, 30, 40, 50 o más años en la familia. Sin embargo, están mal pagadas, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones. En promedio, según me decía esta persona, tienen una jornada de casi 24 horas. ¿Me doy a entender? Allí hay entonces un ejemplo de cómo la sociedad, nosotros, no tenemos claros todavía los valores de dignificación del trabajo. En este ejemplo de las servidoras domésticas. Y al Senado se le ha pedido aceptar, autorizar una ley al respecto, y no se ha hecho. ¿Sí? Y así como este ejemplo que te pongo, te puedo dar otros varios que tienen que ver con las organizaciones. Ejemplo otro, y con esto termino esta parte. En materia de seguridad laboral, seguridad industrial, estamos muy mal, sobre todo las empresas nuestras, mexicanas, ¿no? Los riesgos de trabajo, en fin. Sí ha habido un crecimiento claro en la legislación laboral, obviamente, pero para mí no es suficiente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Carlos, de los sindicatos, de interacción con las empresas,
¿Qué podríamos poner, qué contexto podríamos hacer en las leyes para que nuestras empresas estén un poquito más concientizadas de este problema, Juanjo? Mira, Pepe, déjame, con tu pregunta y con las aportaciones de los señores, déjame ponerlo un poco en perspectiva. Hablamos de la modernidad, hablamos de la empresa, me preguntas de la ley, y digo, como abogados sabemos todos que derivado de nuestro sistema, la realidad antecede a la ley, ¿no? Y en el tema laboral, la realidad es que lo que ocurre de facto va por mucho delante de la ley. La ley que traemos hoy es de 1930, con un contexto histórico distinto y con una modernidad como la que dice Bernardo y Siliceo que ni se veía. En el contexto histórico de hoy, no habremos de olvidar que nuestra ley es arcaica y que nuestra ley, como está hoy, no nos está alcanzando para vislumbrar ni el tema de dignidad en el empleo, ni el tema de la modernidad, ni el tema de qué habremos de hacer con la robotización, ni liquidación de personal por robotización, ni mucho menos. Pero no olvidemos y no quitemos del radar un artículo de la ley, que es el 31 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de algo muy sencillo, que es la voluntad de las partes. Creo que como empresa, como sindicato, como asesores, tenemos que ser muy conscientes de que mediante nuestra voluntad y la conciencia que habremos de tener, podemos hacer leyes propias. ¿Qué son qué? Nuestros contratos colectivos de trabajo, nuestros propios contratos individuales de trabajo, nuestras propias reglas internas. Y creo que ahí la ventana de oportunidad para que como país y como gremio pensemos en modernidad. Pensemos en condiciones dignas en beneficio no de uno ni de otro, sino de ambos. Mi reto y a lo que yo invito a la gente en general es no esperemos la próxima ley, no esperemos al Congreso, no esperemos lo que va a pasar. Seamos proactivos nosotros internamente. Yo coincido totalmente contigo, yo creo que no podemos esperar. Creo que es un buen momento legislativo por las leyes secundarias que tienen que darse derivado de los tratados internacionales escritos por México, Sin duda. derivado también de la reforma, de las reformas constitucionales que se han hecho, etcétera. Pero yo creo que en realidad, independientemente de que eso sea realidad y se plasme en las disposiciones legales correspondientes, una ley general, abstracta, obligatoria, general, etcétera, yo creo que nosotros tenemos también que aplicarlo. Sí. Aplicarlo desde, como bien nos decía, en este caso, Alfonso, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno y en la empresa. Sí. Y yo diría que en la empresa, y eso es una parte que me gustaría preguntarle a los tres, en el recursos humanos. Es decir, cómo poder efectivamente olvidar que esto sea parte de nuestra ley, sino cómo hacerlo a través de hablar con el director de recursos humanos, capacitarlo, Alfonso, Bernardo, cómo hacerlo, cómo ejecutarlo. Yo tengo aquí un comentario. Por favor. Que además lo hemos vivido y compartido y platicado los tres. Vuelvo al tema de la formación humana como elemento fundamental de la humanización del trabajo. Y es que además de la capacitación técnica que te prepara para manejar la máquina, para saber cómo hacer una cuenta, para hacer un balance, para dirigir o manejar una grúa de estas inmensas, ¿no? Que si no estás bien capacitado y ni entrenado, imagínate, ¿no? El riesgo y el costo. Además de la capacitación técnica, hoy por hoy, además es imperioso que los empresarios y el sector de gobierno en todos los niveles sepa que tiene que formar humanamente, espiritualmente al trabajador. Y entonces hablo de la capacitación humana complementaria a la capacitación técnica. Y voy a dar un dato
derivado de mi experiencia de más de 45 años ya. Tú fuiste muy generoso a hablar de 40 años de experiencia, ya son casi 50. Bueno, y en esto sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? El porcentaje de la capacitación técnica en las empresas, sobre todo las mexicanas, si la necesidad es el 100%, lo que se da está haciendo un 35%. Entonces hay un déficit de 65, 70. Técnica, con todas sus implicaciones. Pero la capacitación humana, si la necesidad es el 100, estamos dando el 1.5. Es una manera equivocada de balancear las cosas. Y me gustaría continuar con este tema. Lamentablemente tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero por favor no le cambie. Estamos en Perspectiva Derecho de Empresa. Ahora sí, si me regalan un traguito de agua y un bolillo. ¿Puedo pasar al baño? Lo tengo acá atrás, no pasa nada. Gracias por continuar en nuestro programa Perspectiva Derecho de Empresa en el tema de la humanización del trabajo. Lamentablemente los dos quieren corte, pero Alfonso estaba explicando claramente las divergencias, los contrastes que hay, sobre todo en la falta, yo diría, de una conceptualización y de una valorización al tema del capital humano. Por favor, Sí. mi querido Alfonso. Sí, mira, yo creo que los empresarios y el sector gobierno está aprendiendo, está viendo la necesidad de esto, de una humanización del trabajo. A mi manera de ver, a lo mejor es mi prisa personal, pero mi conclusión es que es muy lento el ritmo, ¿no? Debería ser ya mucho más rápido. Un ejemplo. Cuando damos talleres a nuestros clientes, normalmente pedimos, y esta ha sido una práctica casi milenaria de nuestro trabajo, pedimos que vaya el director general, no el director de alguna otra área, Bien, sí. el general, acompañado del director de recursos humanos o de capital humano, como se quiera llamar, que vayan a inaugurar o a clausurar ese evento que duró un día o 2 días o lo que tú quieras, ¿no? Los que van, los directivos que nos hacen caso, bueno, se van enriquecidísimos, válgame la expresión, porque ven cómo la gente reacciona ante su liderazgo, se compromete a cambiar, a mejorar, a ser más productivo, a hacer a la empresa más rentable, más competitiva, etcétera, ¿sí? Pero los contamos con los dedos de una mano, Pepe. La gran mayoría nos ha sucedido, a la mera hora ponen pretextos. No puedo ir a inaugurar o a clausurar porque se surgió no sé qué cosa. Y yo me he enterado que son cosas que no son de fondo, ¿no? Que el señor le dio flojera o no entendió el valor de su presencia directiva frente a un grupo de trabajadores. Que con sola esa presencia, si tuviera una visión enriquecida de lo que es el capital humano, pues va. Te podemos decir que de experiencias de éxito que hemos tenido han sido no tanto por nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, pero no ha sido por lo que hacemos, sino porque la presencia del director general llegó a clausurar o a inaugurar, le pidió a la gente ayúdenos a hacer una empresa más rentable, de más calidad, más productiva, a ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente responde así. Pero para eso necesitamos empresarios que crean, que tengan fe en que lo que se le dé de enriquecer su espíritu productivo a la gente, desde el trabajador más modesto hasta un
director de área, es la mejor inversión, no puede haber mejor inversión. Y yo en un análogo lo hago, le digo, a ver, tú como padre de familia, ¿a qué escuela pones a tus hijos? O sea, la mejor que puedes, ¿no? O sea, a la mejor te aprietas el cinturón, pero le pagas a tus hijos la mejor educación posible. Lo mismo debe ser el directivo, el funcionario, el servidor público en su área, con su gente. Es una analogía directa este tema. Pero entonces tenemos que cambiar la filosofía, porque este tema de humanización del trabajo es un tema filosófico, no es un tema técnico. Pero es muy claro lo que estás diciendo. ¿Cómo hacerlo, Bernardo? ¿Cómo hacerlo? O sea, todos los conceptos que ha dicho Alfonso son totalmente claros, precisos y necesarios. Me parece que la expresión es expansión de la conciencia. Y un vehículo, por ejemplo, es este programa, Pepe, es este canal, es esto que permite que la gente que nos está viendo entienda que tiene una responsabilidad que no solo queda agotada en lo transaccional. Por ejemplo, yo como abogado de empresa que estoy viendo este programa, puedo entender a través del mismo de lo que se está dialogando acá, que yo no solo estoy contratado para hacer frente a las diferentes situaciones de orden legal de una organización. Y si bien es cierto que lo humano no es de manera directa mi problema, sí es mi oportunidad. Y el abogado de empresa tiene una voz importante al interior de la misma, porque probablemente tiene contacto con el director general, con el CEO, con el board, con la junta de directores. Y justamente es a través de las personas que crecemos en conciencia que podemos ir transformando la realidad. Cuando Alfonso pone el ejemplo del director general que se aparece para inaugurar o para cerrar un taller, y cómo eso tiene un impacto, pues quiero explicar que no sucede por arte de magia. Es decir, no es nada más porque se aparece que va a suceder el cambio, pero esa aparición manda un mensaje contundente. Esto que estamos haciendo importa, y tan importa que yo, teniendo muchas otras cosas que hacer, estoy aquí para comunicar un mensaje a ustedes. Y eso va generando cambios. Déjame te pongo ejemplos. Hemos manejado en los últimos años diferentes espacios e intervenciones entre sindicatos y equipos de relaciones laborales de empresas de muchos sectores, con un impacto importantísimo, y quiero presentarlo como un caso de cómo la automatización no necesariamente excluye al ser humano. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros organizamos una serie de procesos, alrededor de un proceso y de una intervención, una serie de talleres y de intervenciones uno a uno que van destinadas a crear confianza, y eso no lo puede hacer una máquina, Pepe. Una máquina puede hacer mucho más veloz la producción, el embalaje, la distribución de cualquier producto, pero se necesita a un otro como tú que esté enfrente de ti para hacer la negociación de un contrato colectivo. Y no es lo mismo negociar con alguien que tú asumes no solo que es un desconocido, sino que es un adversario, que con un alguien con el que ya compartiste algo. Entonces, en programas que nosotros tenemos de 2 o 3 días previas a las negociaciones de contrato colectivo, lo que hacemos es generar espacios para evitar el prejuicio, porque el prejuicio en cualquiera de sus dimensiones, Pepe, es producto de la ignorancia. No, es lo mismo, y con nosotros abogados, así es. Querido Juanjo, eso va a llegar al momento en el cual definitivamente también vamos a llegar, por sí ya los contratos, básicamente aprietas un botón, pero no es editar y pegar, no. Esto es simplemente entender, conceptualizar y manejarlo, ¿no crees? Que eso no lo puede hacer una máquina. Exactamente. Esa diferencia toral que tú haces, y lo que dijo Bernie me gustó mucho, en la empresa y en tu sector trabajadores, y ese es mi llamado. Hace rato hablabas de recursos humanos, ¿qué les dirían? ¿Qué tip? ¿Qué algo? Hay cosas, tú lo dices como abogados, sí, como abogados nuestro valor no radica nada más en la técnica, radica en el conocimiento, en el consejo y en el valor que tú le das al cliente. En la misma forma, tu trabajador, ¿qué tiene? Tiene información. El Departamento de Recursos Humanos no es solamente en la oficina del director de la escuela donde van, acusan y donde se imparte la disciplina, no. Es un departamento de productividad, luego entonces de flujo, de ingresos, ¿no? Es un departamento de prevención, luego entonces de ahorro, ¿no? Es un departamento en donde si se escucha, ¿quién nos va a dar las pautas de dónde están los cuellos de botella?
en una producción, por ejemplo, en una línea de producción, muchas veces no son los directores de planta. Quien conoce las máquinas, los cuellos de botella, los problemas, son los empleados. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente ya estamos en la parte final del programa y me gustaría que podamos concluir un poquito toda la serie de conceptos, de comentarios que hemos esbozado a la luz de esta agradable charla. ¿Cuáles serían tus conclusiones, tus recomendaciones sobre el tema de la humanización frente a la automatización y frente a la realidad que estamos viviendo? Mi conclusión principal es: la modernidad ya la tenemos encima. No esperemos, seamos cautos y prudentes para la ley, apoyemos en lo que tengamos que apoyar, pero también como abogados de empresa, como empresarios, como diferentes sectores, aprovechemos la voluntad de las partes y la libertad que nos dan para pactar internamente nuestras condiciones y hacernos preguntas filosóficas, técnicas, morales, que permitan que produzcamos más, que nuestra gente gane mejor, que las empresas crezcan y que, en fin, se dignifique la empresa, el trabajador y todos en general. Fíjate que es bien importante lo que dices porque, bueno, lo que han dicho todos, ¿no? Pero jurídicamente ahí está la voluntad de las partes en la ley, lo has dicho con claridad. El momento político, jurídico, es ahora porque están las reformas a las leyes secundarias que tienen que hacer. El momento, la automatización está peleada con la realidad, Sin duda. ni con el salario digno, ni con la humanización como hemos estado platicando. Pero independientemente de que no se haga, que se haga. Es decir, que independientemente que se vuelva una ley general abstracta y obligatoria, no esperemos eso para aplicarlo, porque eso ya está y hay que hacerlo. Sin duda. No, me gustó mucho, Juanjo. Mi querido Bernardo, ¿cuáles serían tus puntos de vista, cuáles serían tus conclusiones, tus recomendaciones respecto a este tema tan interesante que estamos viendo? Yo diría que la automatización es un fenómeno que puede ser utilizado a favor de fortalecer la dignidad del ser humano. Hay personas que nacen sin dignidad y mueren sin conocerla, mi querido Pepe, y eso es algo terrible y tenemos que cambiarlo. Como sociedad, ¿eh? Así es, como sociedad. Pero esa oportunidad no va a suceder en automático. Esa oportunidad tenemos que aprovecharla, tenemos que generar espacios de diálogo, de reflexión, tenemos que generar proyectos que empujen por modelos laborales mucho más equitativos. Hay una expresión que me parece muy poderosa pero trágica. Si tú quieres robarle dignidad a una persona, dale un trabajo que no signifique nada, ¿no? En la medida en que nosotros aprovechamos la automatización, entendemos que ciertos procesos que se pueden agilizar van a generar un impacto en la productividad, en la reducción de tiempos, y eso, en vez de traducirse en despidos de gente, debería traducirse en aprovechar esos beneficios para generar para esa gente nuevos espacios de desarrollo, generar think tanks al interior de las organizaciones, aprovechar todo ese talento que tiene la gente a lo largo de los años y capitalizarlo en beneficio del sistema del que los empresarios, sus accionistas y, por supuesto, los trabajadores y sus familias forman parte. El país. Alfonso. Pues mira, sumándome a estas conclusiones que han dicho casi todo y muy bien, yo planteo la necesidad de que para este corto plazo que nos espera un tanto difícil, que al mismo tiempo es una oportunidad de cambio y de ajuste de muchas cosas, que trabajemos organizadamente, apoyándonos todos a través del valor de solidaridad. Yo creo que el México fuerte, soberano, productivo, rentable, competitivo que queremos los mexicanos, lo vamos a tener en la medida en que estemos unidos. Y unidos quiero decir empresa, sindicato, gobierno, ya lo dije, universidades, todos los sectores sociales. Si no sucede eso, el camino va a ser más difícil, de un costo más alto.
tanto humanamente como económicamente. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ponernos a pensar, ser visionarios, pasar la prueba de este corto plazo y disfrutar en el mediano y largo plazo de un México más promisorio para las siguientes generaciones, ¿no? Yo creo que esa es nuestra tarea de hoy, abrir no solo los ojos y la mente. Yo creo que lo que más tenemos que abrir en este México, en esta coyuntura política, es el corazón, fíjate, porque ya grandes pensadores, incluidos entre ellos el gurú de la administración, Peter Drucker, habla de compasión para el futuro humano. Yo diría lo mismo. En México vamos a necesitar del valor, además de solidaridad, de justicia social, de justicia laboral, de humanización del trabajo. Vamos a necesitar hablar y vivir y hacer vivir la compasión, que sea todo un tema, además. Un poquito más profundo que la organización, profundo, pero muy cierto y sí, que ameritará después tener otra charla. Yo quiero, a nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de su casa, de la NADE, el Canal Judicial, darles las gracias por haber participado con nosotros en este programa. Creo que ha sido un programa que nos ha permitido entender mucho de lo que está pasando en nuestro país, las realidades, lo que está pasando hoy por hoy, y tratar de prepararnos para poderlo afrontar de una mejor forma. Yo les quiero agradecer nuevamente su presencia. Muchas gracias, Juanjo. Gracias por venir. A ti. Aquí, Alfonso, gracias por tus conceptos, Mucho por tu gusto. profundidad. mucho gusto. Bernie, lo mismo. Mi querido de verdad, Pepe. muy interesante. Me voy a aprender ese nombre, te lo prometo. Y sobre todo, gracias a usted. Gracias por hacer posible este programa. Gracias por su paciencia y por estar siempre cerca de nosotros. Que pase usted muy buen día.